La autoindagación. Vichara Sangraham. Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Introducción. La presente obra en prosa consiste en 40 preguntas y respuestas que cubren todo el rango de disciplinas espirituales requeridas para obtener la liberación, moksha. El que pregunta fue Gambhiran Seshaya, uno de los primeros devotos de Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Era supervisor municipal en Tiruvannamalai en torno al año 1900. Además de ser un ardiente Ramabhakta, adorador de Rama, estaba interesado en el estudio y práctica del yoga. Solía leer las conferencias de Swami Vivekananda sobre los diferentes yogas, así como también una traducción inglesa de Ramanajita para resolver las dificultades que encontraba cuando estudiaba estos libros, y en sus prácticas espirituales acudía a visitar a Bhagavan Sri Ramana de vez en cuando. Bhagavan, que solo tenía 21 años de edad, estaba viviendo entonces en la cueva de Virupaksha, en la colina de Arunachala. Como en aquel momento guardaba silencio, no debido a que hubiera hecho algún voto, sino debido a que no se sentía inclinado a hablar, escribió sus respuestas a las preguntas de Seshaya en pedazos de papel. Estos escritos, que abarcan el periodo de 1900 a 1902, fueron copiados más tarde por Seshaya en un libro de notas. El material recogido así fue publicado por el Sri Ramanam bajo el título de Vichara Sangraham, que significa literalmente un compendio de autoindagación. Un resumen de la enseñanza contenida en esta obra se imprimió posteriormente en inglés con el título Autoindagación. En esa versión inglesa se omitieron las preguntas y se ofreció la sustancia de la enseñanza de Bhagavan, clasificándola en 12 capítulos cortos con sus encabezamientos apropiados. La presente traducción inglesa es la del texto original completo de Vichara Sangraham, tal como está en lengua tamil. El Vichara Sangraham tiene un valor único en el sentido de que constituye el primer conjunto de instrucciones dadas por Bhagavan de su propio puño y letra. Un estudio cuidadoso de las instrucciones dadas por Bhagavan aquí revelará que se basan en su propia experiencia plena, según lo confirman los textos sagrados que sometieron a su atención los primeros devotos y que él examinó con el propósito de aclarar las dudas que surgían en la mente de estos. En el transcurso de sus instrucciones, Bhagavan hace uso de expresiones como las escrituras declaran, así dicen los sabios, etc. También cita pasajes de textos como la Bhagavad Gita y el Vivekachudamani, y una vez hace alusión por su nombre al Ribu Gita, pero resulta muy evidente que estas citas se ofrecen solo como confirmaciones de la verdad descubierta por Bhagavan mismo en su propia experiencia. La enseñanza básica es la del Vedanta Advaita. La experiencia plena del sí mismo es la meta. La indagación en la naturaleza del sí mismo es el medio. Cuando la mente identifica el sí mismo con el no sí mismo, el cuerpo, etc., hay esclavitud. Cuando esta identificación falsa es eliminada a través de la indagación, ¿quién soy yo?, hay liberación. Así pues, la autoindagación es la vía directa enseñada por Bhagavan Ramana. La experiencia yo es común a todas las personas. De todos los pensamientos, el pensamiento yo es el primero que surge. Lo que uno tiene que hacer es indagar la fuente del pensamiento yo.
Este es el proceso inverso de lo que acontece ordinariamente en la vida de la mente. La mente indaga en la constitución y origen de todo, que, al someterse a examen, se encontrará que es su propia proyección. No reflexiona sobre sí misma ni sigue su propio rastro hasta su fuente. El descubrimiento del sí mismo puede ser obtenido dando a la mente un giro hacia adentro. Esto no ha de ser confundido con la introspección de la que hablan los psicólogos. La autoindagación no es la inspección por parte de la mente de sus propios contenidos, es seguir el rastro del primer modo de la mente, el pensamiento yo, hasta su fuente, que es el sí mismo. Cuando hay indagación adecuada y persiste el pensamiento yo, también cesa y la iluminación sin palabras de la forma yo, que es la conciencia pura. Esto es liberación, la liberación de la esclavitud. El método por el que se obtiene esto, como ya se ha mostrado, es la indagación, que en el Vedanta se llama jnana, conocimiento, la devoción, bhakti, la meditación, dhyana, y la concentración, yoga. Son idénticas a él. Como Bhagavan lo aclara perfectamente, no olvidar, la experiencia plena de sí mismo es la devoción verdadera, el control mental, el conocimiento y todas las demás austeridades. En el lenguaje de la devoción, la meta final puede describirse como la disolución de la mente en su fuente, que es Dios, el sí mismo. En el lenguaje del yoga técnico puede describirse como la disolución de la mente en el loto del corazón. Estos son solo diferentes maneras de expresar la misma verdad. La vía de la autoindagación es encontrada difícil por aquellos que no han adquirido la competencia necesaria para ello. La mente debe ser hecha primero pura y concentrada. Esto se hace a través de la meditación. Así pues, las diferentes vías, en su sentido secundario, son auxiliares a la vía directa, que es la autoindagación. En este contexto, Bhagavan se refiere a 3 grados de aspirantes, el más alto, el medio y el más bajo. Para el tipo más alto de aspirantes, la vía prescrita es la indagación Vedanta. A través de esta vía, la mente deviene quiescente en el sí mismo y finalmente cesa de ser, dejando la pura experiencia del sí mismo sin mancha y resplandeciente. La vía para el aspirante medio es la meditación en el sí mismo. La meditación consiste en dirigir un flujo continuo de la mente hacia el mismo objeto. Hay diversos modos de meditación. El mejor modo es el de la forma yo soy el sí mismo. Este modo culmina eventualmente en la realización del sí mismo. Para el tipo de aspirante más bajo, la disciplina que resulta útil es el control del soplo, que a su vez resulta en el control de la mente. Bhagavan explica así la diferencia entre Jnana Yoga, la vía del conocimiento, y Dhyana Yoga, la vía de la meditación. Jnana es como amansar a un toro obstinado engatusándole con la ayuda de un manojo de hierba fresca, mientras que dhyana es como controlarlo usando la fuerza. Lo mismo que en el Dhyana Yoga. Hay 8 divisiones, así también hay 8 divisiones en el Jnana Yoga. Las de este último están más próximas a la etapa final que las del primero. Por ejemplo, mientras que el pranayama del yoga técnico consiste en regular y contener el soplo, el pranayama, que pertenece al jnana, consiste en rechazar el mundo de los nombres y las formas, que es no real, y en realizar lo real, que es existencia, conciencia, felicidad. La realización del sí mismo puede ser obtenida en esta misma vida. De hecho, la realización del sí mismo no es algo que haya que obtener como si fuera nuevo. Nosotros somos ya el sí mismo.
Solo el sí mismo es. Es la ignorancia la que nos hace imaginar que nosotros no hemos realizado el sí mismo. Cuando esta ignorancia es eliminada a través del conocimiento del sí mismo, nosotros realizamos nuestra eterna autonaturaleza. Al que ha obtenido esta realización se le llama un Jivan Mukta, liberado en vida. Para los demás puede parecer que él continúa teniendo un cuerpo. Se dice que para beneficio de esos otros, el cuerpo continuará mientras dure el residuo del prarabdha karma, ese karma del pasado que ha comenzado a fructificar en la forma del cuerpo presente. Y que cuando llegue el momento, el cuerpo morirá y el Jivan Mukta devendrá un Videha Mukta. Pero desde el punto de vista de la verdad absoluta, no hay ninguna diferencia en Mukti. Lo que hay que comprender es que Mukti, o liberación, es la naturaleza inalineable del sí mismo. Esto en esencia es la enseñanza de Bhagavan Sri en el Vichara Sangraham. Invocación. ¿Hay alguna manera de adorar a lo supremo, que es todo, excepto permaneciendo firmemente como eso? 1. Discípulo. ¿Cuál es el medio de obtener el estado de felicidad eterna, siempre vacío de miseria? Maestro. Aparte de la afirmación del Veda, de que donde quiera que hay cuerpo hay miseria, esta es también la experiencia directa de todas las gentes. Por consiguiente, uno debe indagar en la verdadera naturaleza de uno, que es siempre sin cuerpo y debe permanecer como tal. Este es el medio de obtener ese estado. 2. Discípulo. ¿Qué se entiende al decir que uno debe indagar en la verdadera naturaleza de uno y comprenderla? Maestro. Experiencias tales como yo fui, yo vine, yo era, yo hice, vienen naturalmente a todos. ¿No es evidente por estas experiencias que la conciencia yo es el sujeto de esos diferentes actos? Indagar en la verdadera naturaleza de esa conciencia y permanecer como uno mismo es la manera de comprender a través de la indagación la verdadera naturaleza de uno. Discípulo, ¿cómo ha de indagar uno quién soy yo? Maestro, las acciones tales como ir y venir pertenecen solo al cuerpo. Y así, cuando uno dice yo fui, yo vine, eso equivale a decir que el cuerpo es yo, pero ¿puede decirse que el cuerpo es la conciencia yo? Puesto que el cuerpo no era antes de nacer, está hecho de los 5 elementos, es no existente en el estado de sueño profundo y deviene un cadáver cuando muere. ¿Puede decirse que este cuerpo que es inerte como un tronco de madera brilla como yo? Por consiguiente, la conciencia yo que surge primero respecto al cuerpo se la llama diversamente como auto-orgullo, Tarbodaham, egoidad, ahankara, nesciencia, avidya, maya, impureza, mala y alma individual, jiva. ¿Podemos nosotros permanecer sin indagar sobre esto? No es para nuestra redención a través de la indagación por lo que todas las escrituras declaran que la destrucción del auto-orgullo es la liberación mukti, por consiguiente haciendo que el cuerpo cadáver permanezca como un cadáver y sin pronunciar siquiera la palabra yo. Uno debe indagar agudamente así. ¿Qué es lo que surge como yo? Entonces brillará en el corazón una suerte de iluminación sin palabras en la forma yo. Es decir, brillará por sí misma la conciencia pura que es ilimitada y una vez desaparecidos los pensamientos limitados y múltiples. Si uno permanece
en la forma yo soy el cuerpo, y finalmente el pensamiento final, es decir, la forma yo, también será extinguida como el fuego que quema el alcanfor. Los grandes sabios y las escrituras declaran que solo esto es la liberación.